estudiaban en la sociedad. Entonces es una profesión pues como muy antigua, ¿no? Entonces allí es altamente reconocida. ¿Y qué hacemos las matronas principalmente? Pues nos encargamos de las mujeres y de todo su proceso de salud a lo largo de toda su vida reproductiva. Las matronas en el hospital, en la hospitalaria, principalmente atendemos la gestación y el parto. Por eso os he puesto una foto de un parto. No os voy a dar nada de parto aquí porque obviamente vosotros sois más jóvenes. Puede haber alguna de vosotras que esté embarazada, pero en general las mujeres normalmente dan a luz alrededor de los 25 a los 35 años, ese es el rango habitual. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta sobre gestación, me la puede hacer al final si necesita, pero no os he tocado gestación en esta plática. Y luego en la atención primaria, las matronas nos encargamos de asistir a las mujeres con todo tipo de dudas de salud. Normalmente un día en la consulta, que estoy en la consulta, podemos ver a 30 mujeres, a 40, o sea que más o menos preguntas sobre salud, pues podemos contestarlas sin ningún problema, con total confianza. Esta plática, el contenido que tiene, lo he estructurado en cuatro partes. En primer lugar, hay un contenido importante de anatomía femenina. Entonces, ese contenido a lo mejor a los hombres os parece un poquito más aburrido porque obviamente no he metido nada de anatomía masculina. Os voy a enseñar pues todo lo que es la fisiología, cómo funciona el cuerpo de las mujeres, el cuerpo anatómico y el cuerpo fisiológico en salud. La fisiología es cómo funcionan los órganos. Entonces, os voy a enseñar, os voy a explicar cómo funciona nuestro ciclo menstrual. También hablaremos de las etapas del desarrollo y también voy a tocar un poquito la última etapa reproductiva de la mujer, que es el climaterio y la menopausia, sobre todo para las mujeres que ya estamos de 40 para arriba, que también sabía que iba a haber público con las maestras, entonces eso nos viene muy bien conocerlo. Hay otra parte que habla de la sexualidad. Bueno, pues esta parte voy a explicaros un poquito el deseo y la respuesta sexual humana y vamos a hablar de temas como el consentimiento y el diálogo. Es verdad que en el tema de la sexualidad no he incluido anticoncepción ni enfermedades de transmisión sexual, que a lo mejor para el público que tengo hubiese sido interesante, pero ya no daba tiempo, la plática era muy larga. Si ustedes quieren que prepare otra plática sobre ese tema, lo puedo hacer sin ningún problema o lo puedo dar en línea. Y luego finalmente vamos a hablar de los cuidados femeninos y lo que tiene que ver con el cáncer ginecológico. Vamos a empezar por el concepto de salud. Esta diapositiva siempre la pongo en mis pláticas al principio porque como que engloba un poquito, enmarca un poco de dónde partimos y luego lo que vamos a ver. La salud, este tipo de pláticas, también deciros que en Europa se realizan muchísimo, no solo en las universidades, sino en la preparatoria, porque son un proceso que se llama, bueno, en Europa le llamamos alfabetización en salud. Es como que la población tenga conceptos básicos específicos para poder tener cuidados saludables y poder tener pues como una autonomía en su propio cuerpo y desarrollar conductas responsables hacia su propio cuerpo, hacia cuidados pues basados en la evidencia científica. Bueno, la salud, dicho esto, el concepto lo plantea la OMS desde ya 1946 y no ha sido muy modificado este concepto. Ya en el 23, en este año, seguimos con el mismo. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Incluye los tres componentes, que son la plática de salud mental, ¿verdad? Lo comentamos, y no es solamente una ausencia de enfermedad. Entonces, igual de importante es que físicamente nos encontremos bien, igual que mentalmente. Y bueno, socialmente, ¿no? Pues cómo nos relacionamos con las personas, con nuestras amistades, etcétera. La salud siempre en las carreras de salud la enmarcamos en una teoría muy interesante que es la pirámide de necesidades humanas de Maslow. Es una teoría que, bueno, ya es de 1943, es un tanto obsoleta, pero sí que es verdad que se sigue hablando mucho de ella, ya que es muy gráfica. Habla de que las necesidades humanas se sitúan en forma de pirámide, donde veis que las primeras necesidades, las fisiológicas, las de seguridad y la de afiliación, tienen que ver con la carencia. Eso quiere decir que si nos falta alguna de estas cosas, si nos falta la respiración, la alimentación, la seguridad, es muy complicado que nuestra energía vital
se emplee para las necesidades que tienen que ver con el crecimiento, por ejemplo, la moralidad, la creatividad. Por ejemplo, en una guerra, pues las necesidades de la base de la pirámide están comprometidas para todas las personas. Entonces, es muy complicado que nuestra energía pues se desarrolle, por ejemplo, pues en algo creativo, ¿no? Entre los seres humanos, como que nuestra energía la vamos limitando, la vamos usando para cubrir todas estas necesidades, al menos de una manera parcial. A ver, voy a pasarla. Vale, las necesidades de salud veis que están incluidas en las necesidades de seguridad. Por lo tanto, es importante que conozcamos pues, conceptos de salud, esto que os hablaba de la alfabetización en salud, conceptos generales de salud para poder pues, cuidarnos, ¿no? Y cumplir esas necesidades que están en la base de la pirámide. Vale. Bueno, sobre la salud de las mujeres, ¿qué os cuento? Primero, la Comisión Europea este año ha dicho que la salud de las mujeres es diferente y desigual. ¿Por qué creéis que es diferente? A ver, si alguien me dice algo. Bueno, es diferente porque somos biológicamente distintas, ¿no? Por eso es diferente. ¿Y desigual? ¿Por qué pensáis que es desigual? Por favor. Poder adquisitivo, más cosas. Muy bien. Fisiología es diferente, pero desigual. No os dé pena. Vale. Bueno, pues el poder adquisitivo es una respuesta muy acertada que tiene que ver con el género. Creo que en algún momento os impartí una plática de género en octubre que habla de la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Esto es a nivel mundial. Hay en países que los rankings de desigualdad están un poquito más avanzados que en otro, pero como veis, la Comisión Europea ya dice que las mujeres, por ejemplo, tienen una desigualdad de género importante y plantean 2/3 de su tiempo, las europeas tienen 2/3 de su tiempo más en actividades no remuneradas domésticas frente a 1/3 de los hombres. O sea que ya hay en el reparto de tareas mucha diferencia. También sabemos que muchas mujeres no tienen acceso en algunos países a los estudios y eso hace que, bueno, pues tengan un nivel de estudios muchísimo más bajo y tengan cuidados de salud mucho más deficientes, mucho más mediocres. Por eso, la Comisión Europea dice que la salud de las mujeres es diferente y desigual. Por otro lado, es diferente porque biológicamente somos distintos. Bueno, pues hay algunas cosas, algunos aspectos que son positivos y otros negativos. Tenemos características biológicas distintas y una mayor esperanza de vida en general las mujeres. Por norma general, estos datos son de Europa, tenemos 7 años de vida más que los hombres, que es bastante tiempo, es casi una década, ¿no? Y luego, otra de las cosas muy interesantes de la salud de las mujeres que tenemos que tener en cuenta es que está llena de mitos, tabús y estereotipos. ¿Esto qué quiere decir? Que tópicos culturales, que hay muchas creencias en relación a nuestra salud que no son del todo ciertas o no están basados en ninguna evidencia científica, sino que tiene que ver con aspectos culturales, de creencias, incluso con teorías de género, de desigualdad, que están muy relacionadas con el control que se ha ejercido a lo largo de la historia hacia las mujeres. Os voy a poner, algunos de los mitos en España y si me queréis contar alguno que haya en México, pues genial, alguno coincidirá y otro no. Vale, pues las mujeres, cuando tenemos la regla no podemos ducharnos. Los anticonceptivos orales producen infertilidad. El orgasmo femenino es sinónimo de depravación y indecencia. Que una mujer se masturbe es malo para su salud. No podemos tener relaciones sexuales cuando tenemos la regla. A partir de los 40, las mujeres no tenemos derecho a sentir placer. Si eres virgen, el himen tiene que estar íntegro y al romperlo sangra. Si te tragas el semen, puedes quedarte embarazada. Vale. Estos son una serie de mitos que tenemos en España muy arraigados. Hay algunos que son más antiguos que otros, pero bueno, ¿alguno es igual en México o no? ¿Cuál? Bueno, aquí en México dicen
dicen que cuando una mujer tiene por primera vez relaciones sexuales se le ensanchan las... Ah, lo he oído, sí, es verdad, me está comentando el compañero que cuando una mujer tiene por primera vez relaciones sexuales se le ensanchan las caderas. Lo he oído en un podcast de chicos mexicanos que hablan de sexualidad. ¿Alguno más? ¿Qué queréis compartir? Así rompemos un poco el hielo. Que es una charla así, ¿eh? Es una plática así. Bueno, ¿me compartís alguno más o sigo? ¿No? Claro, te crecían las nalgas, ¿verdad? Sí, eso es también otro mito. En España no se escucha tanto, pero yo creo que en México en la prepa lo escucháis, ¿verdad? Esto, sí. Vale, pues veis un montón de tópicos que están en cultura, incluso a veces están introducidos dentro de las canciones, o sea que ya las mujeres nos llegan por ahí, no solamente en familia, sino pues como cuando hablan nuestros amigos. Y esto hace pues que empecemos a tener una idea de pues nuestra propia sexualidad, que en esta plática vamos a hablar de sexualidad. Vale, entonces, ahora vamos a empezar con la parte de anatomía, en la anatomía femenina, ¿vale? Voy a poner fotos anatómicas, lo digo porque, bueno, no creo que hiera ninguna sensibilidad, pero voy a poner fotos anatómicas de esquemáticas. Vale, vamos a empezar con los órganos genitales externos de la mujer y luego hablaré de los internos. En los órganos genitales externos os voy a hacer una pregunta y los hombres también me podéis responder. A ver si tenemos conocimientos anatómicos de los órganos genitales externos en la mujer. ¿Cuántos orificios creéis que tiene el perine femenino, el órgano genital externo femenino? Voy a mano alzada. ¿2, 3 o 1? A ver, ¿1? ¿Nadie? ¿2? Levantarme la mano. 2, 3. Vale. 4. Vale. En clínica decimos que los órganos genitales externos femeninos tienen 3 orificios, ¿vale? No son 2. Os voy a mandar una tarea para esta tarde, ¿vale? Os va a parecer una tarea muy extraña. Alguna de vosotras a lo mejor lo habéis hecho, pero es muy interesante. Y de hecho en Europa, en las clases de educación maternal para las embarazadas, siempre les mandamos la misma tarea el primer día. Quiero que agarréis un espejo en vuestra casa y os miréis, las chicas, obviamente, bueno, los chicos lo podéis hacer, pero las chicas... Las chicas, agarréis un espejo y os miréis los órganos genitales externos, ¿vale? Os miréis los vuestros, porque la mayoría de las mujeres, en realidad, nunca ha hecho este ejercicio de autoconocimiento, ¿vale? Es bueno, pues desde siempre se nos ha enseñado que nuestros genitales son algo sucio, algo que hay que esconder. Entonces es una parte del cuerpo que es totalmente desconocida para nosotras. Entonces, bueno, pues si os apetece hacer esta tarea porque es muy interesante. Vamos a ver la maqueta que tenemos aquí y vamos a ver qué estructuras anatómicas tenemos en los genitales. Tenemos 3 orificios que se llaman virtuales en medicina. Esto quiere decir que tienen capacidad de abrir, pero en general están cerrados. Tenemos los orificios abiertos, ¿no? Esto también pasaría con los órganos genitales de los hombres, ¿no? La uretra está cerrada en general. El primer orificio, bueno, vemos aquí que está el clítoris, ¿veis? ¿Lo leéis? Está aquí, que luego nos detendremos un poquito en este órgano, que es muy interesante. Luego tenemos la uretra, el meato uretral, que es el orificio que conecta nuestra vejiga con el exterior. Tenemos la vagina, que es el orificio más grande, y tenemos el ano, que aquí en la maqueta no se ve, pero está incluido dentro de los genitales, dentro del perine femenino. Por otro lado, veis que tenemos aquí como varias glándulas, la de Skene y la de Bartolino, que no sé dónde está, aquí abajo. Estas glándulas están al lado de los orificios y lo que hacen es lubricar nuestros genitales, o sea, son glándulas de lubricación. A veces las glándulas de Bartolino son glándulas que son grandes y se inflaman, se pueden inflamar e infectar y nos puede producir dolor y es un motivo de consulta de urgencias ginecológicas muy habitual. Luego, veis que aquí pone carúnculas himeneales. ¿Qué creéis que es esto? ¿Sabéis? ¿A qué os suena? ¿A himen? ¿A himen? Muy bien.
Vale, el himen es una membrana que es blanquecina. Si lo observáis anatómicamente en las niñas se ve muy claro. Hay algunas niñas que pues se pueden hacer sin himen. Hay mucha mitología, ¿no?, con respecto al himen, ¿verdad? Hay mucha mitología de que las relaciones sangra, de que se rompe la primera relación. Todo esto tiene que ver con mitos que no tienen nada que ver con realidades clínicas. El himen se puede rasgar de muchas maneras, puede estar imperforado, o sea, hay mucha variación anatómica en el himen de las mujeres, y cuando se rompe, se puede romper también incluso en el mismo el día del parto. Cuando se rompe, se generan como una serie de estructuras anatómicas que están abultaditas, y hay mujeres que consultan, pues, ay, me he encontrado en la vagina algo, lo he tocado y no sé muy bien lo que es como una estructura, como unas bolitas, y eso son las glándulas himeneales, que no tienen ningún componente maligno, ni es totalmente normal, y a veces se pueden ver, si os observáis con el espejo, a veces se pueden ver o no, pero es totalmente normal. Luego, por otro lado, nuestros genitales están cubiertos por dos estructuras anatómicas que son los labios menores y los labios mayores. Los labios menores y los labios mayores protegen los genitales y normalmente los mayores cubren los menores, pero no siempre es así. Hay también diferencias anatómicas. A veces los labios menores sobresalen con respecto a los mayores. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con una glándula muy interesante, que a ver qué pensáis que es. Bueno, es un órgano. ¿Eh? ¿Qué pensáis que es esto? ¿Decirlo? ¿Nadie lo sabe? Os da pena. ¿Nadie? Que alguien se aventure. El clítoris, muy bien. Este es un clítoris. ¿Y a qué os parece esto? Anatómicamente. ¿A qué os recuerda? Recuerda a un pene. Obviamente, es que el clítoris en la mujer es el órgano anatómico específico de las mujeres, similar al de los hombres, que es el pene. Entonces, si os dais cuenta, la estructura anatómica del clítoris tiene un capuchón, un glande, un cuerpo cavernoso y una raíz. En realidad tiene las mismas estructuras anatómicas que tiene el pene masculino. Sobre el clítoris os diré muchas curiosidades, porque también es un órgano que tiene mucha mitología asociada, ¿verdad? Su única función, la única función que tiene el clítoris es dar placer. Igual que un pene, bueno, tiene varias funciones, me diré más, pero entre ellas es el placer. Es un órgano muy interesante porque nunca envejece y tiene el doble de terminaciones nerviosas que tiene el pene. Tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Por ejemplo, en las operaciones de cambio de sexo sirve para crear un pene, obviamente, porque anatómicamente tiene las mismas estructuras. ¿Qué recomendaciones se realizan desde las teorías de sexualidad ahora del siglo XX? Pues que lo estimulemos todas las veces que nos apetece, que eso no nos va a causar ninguna enfermedad a las mujeres, y que le hagamos saber a nuestra pareja sexual cómo debe estimularlo, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, para sentir placer, que es la función que tiene el clítoris. Y bueno, pues el último punto pone: no creas que esto no es para tu edad. Se puede estimular con 15 años, con 30, con 90, porque funciona exactamente igual de bien. O sea que al final es un órgano que no envejece y tiene una utilidad muy interesante. En algunas culturas sabéis que la ablación femenina se estirpa el clítoris para que las mujeres no sientan placer. Habíais oído de esto, ¿verdad? Es un mecanismo de control hacia las mujeres. Vale, pues ya hemos hablado de los genitales externos, vamos a entender dónde están nuestros genitales internos. Los genitales internos están en un hueso muy interesante, que es la pelvis, que es el hueso que nos sostiene, ¿no?, que nos da como articulación a toda nuestra columna vertebral. La pelvis es un hueso muy complejo. De hecho, en el parto se estudia muchísimo porque al final tiene como muchas estructuras que hace que, pues, a lo largo de que baje el bebé, el proceso de que baje el bebé, pues puede interferir, ¿no? La pelvis es una estructura ósea, y es un hueso muy interesante porque no nos tocamos toda nuestra pelvis. De hecho, si nosotros tocamos aquí nuestras caderas, ¿eh?, tocároslas,
que también los hombres tenéis la pelvis. Lo que tocamos es esto que se llama las crestas ilíacas, ¿vale? Luego, de la pelvis también se puede tocar la parte de la sínfisis púbica, que es la parte de delante, y la parte de detrás, ¿vale? Que es la parte del sacro. El coxis sería la parte final de la pelvis, que incluso el coxis tiene una cierta movilidad, en el parto se mueve para que el bebé pueda salir. ¿Dónde se sitúan nuestros genitales? Pues se sitúan los genitales femeninos se sitúan intrapélvicos. No los podemos tocar porque están dentro de la pelvis que se llama la pelvis menor. Lo que nos tocamos nosotras son la pelvis mayor. No se pueden tocar a no ser que pues haya un proceso, por ejemplo, el útero gestante, el útero crece mucho y entonces sí se puede tocar. Pero en condiciones normales nuestros genitales, desde la zona de la externa, no los podemos tocar, los podemos tocar desde nuestra zona interna. Vamos a ver en qué consisten nuestros genitales internos. Vale, aquí hemos hecho un corte sagital, que esto se utiliza mucho en medicina para entender cómo se ubican los genitales, porque otro de los mitos que tenemos las mujeres con nuestros genitales es que la vagina es totalmente como directamente recta, ¿no? a nuestro abdomen, y eso no es real. Veis que si hacemos un corte, nuestra vagina respecto al útero, ¿veis el útero aquí bien? Y la vagina que está ahí en medio, pues hacen un ángulo como de 45 grados. Y esto es muy interesante saberlo, primero, para nuestras relaciones sexuales, porque muchas veces hay algunas posturas que nos pueden molestar y otras que nos pueden favorecer, y también para el uso de todo lo que es la higiene femenina, pues para el uso de tampas, el uso de copas, también para ponerse los preservativos, perdón, los anticonceptivos, el anillo, todo ese tipo de cuidados que tenemos que tener claro que nuestra vagina hace un ángulo de 45 grados junto con el útero. Si vemos aquí el corte sagital, lo primero que vemos es la vejiga junto con el conducto uretral. Si nos acordamos de la primera foto, sería el primer orificio. Luego el útero y la vagina, veis el ángulo de 45, que al final es una anteversoflexión, se llama en medicina, y luego está el recto y el ano, que sería el esfínter final, ¿vale? ¿Lo veis así o os parece rara? Es como si hiciésemos un corte así, sagital, ¿vale? Ahora vamos a verlo de manera frontal. Se ha ido. Vale, de manera frontal. Vale, ¿cuántas estructuras creéis que tenemos en nuestros genitales internos? A ver, decirme nombres, aunque está ahí la chuleta, pero... Lo primero, lo que nos comunica nuestros genitales con el exterior, ¿qué órgano es? La vagina, la vagina. Luego, el útero, los ovarios y las trompas, ¿vale? Entonces, si nos queremos imaginar cómo son nuestros genitales, el útero sería como un globito, ¿vale? En condiciones normales es una pelota de ping-pong, es muy chiquitita y está así cerrada. Cuando está gestando, se alberga un bebé dentro, pues se convierte en un globo. E imaginaros que la boca del globo, la boquilla del globo, está cerrada y es larga. Esa boquilla es muy interesante porque es nuestro cérvix, nuestro cuello del útero. Y el cérvix, que veis aquí que está así, que es lo que conecta la vagina con el útero, es muy interesante porque a lo largo de nuestra vida tiene mucho cambio celular y esto hace que incluso pueda producirse células tumorales, y por eso hay que hacer las revisiones luego os las contaré, de Papa Nicolau o del cáncer de cervix, ¿no? Las citologías. Entonces, en condiciones normales nuestro cervix está cerrado y mide alrededor de 3-4 centímetros, o sea que estamos hablando de una estructura que está cerrada y es larga. Y conecta el útero con la vagina. Otro de los tópicos que se creen, sobre todo en la preparatoria, sobre la vagina, es que si te pones un Tampas, no sé si lo habéis oído, pues esto puede ir a contenido digestivo, ¿no? Porque hay como una apertura entre la vagina y nuestro estómago, nuestro intestino. Eso no es real porque hay una estructura anatómica que se llama cervix, que está cerrado, que es lo que impide que suba el contenido de cualquier cosa, ¿no? También el semen sería también lo que tiene una pequeña apertura, ¿vale? Para que suba el semen, pero en general tú con un dedito no puedes permeabilizar el cuello, perdón. Comentaros que vuestro cuello lo podéis tocar,
¿vale? Y es interesante que lo toquéis. ¿Por qué? Porque es una estructura que generalmente no la conocemos las mujeres, pero nos da mucha información sobre cómo estamos, si podemos tener alguna infección. Cuando nos duele la movilización, nos indica que puede haber una enfermedad incluso de transmisión sexual. Entonces, sería interesante en ese caso consultar a cualquier especialista. Entonces, para tocarnos nuestro cuello, tenemos que estar sentadas, porque acordaros, el otro corte sagital. Es muy difícil tocarlo directamente así, en plan, pues si introduzco los dedos, tocarlo así. Tendríamos que estar sentadas y dirigir nuestros dedos hacia la zona del culete. Eso es lo que hacemos para tocar el cuello del útero. Por ejemplo, nosotras en clínica, el cuello nos da mucha información en el momento del parto, porque es lo que se abre y lo que produce pues la apertura para que el bebé descienda. Por otro lado, la vagina es un órgano muy interesante porque tiene un componente muscular. Este componente muscular, o estas células que tienen componente muscular, hacen que tenga mucha capacidad de apertura. Incluso el día del parto, pues la vagina se abre para que pase un bebé, o sea que tiene una apertura muy grande. La vagina normalmente mide 8 centímetros aproximadamente, pero puede llegar a medir entre 12 y 14. Normalmente en las relaciones sexuales la vagina se elonga, entonces esto es por el componente muscular que tiene. Y luego nuestros órganos reproductivos son el ovario y las trompas de falopio. El ovario, que luego hablaremos de él porque tiene mucho que ver con la fisiología, es el órgano que produce los gametos sexuales, y las trompas es la estructura que conecta el útero con el ovario. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto, de los órganos sexuales externos e internos, que ya acabamos? ¿Ah? Vale. Bueno, esperar que beba un poquito de agua. Vamos a ver ahora cómo funcionan nuestros órganos, los órganos sexuales femeninos en las mujeres, ¿vale? Y vamos a entender muy bien cómo funciona nuestro ciclo, que se llama la fisiología, cómo funcionan los órganos. Por un lado tenemos funcionando el ovario y por otro lado tenemos funcionando el útero. Acordaros del esquema, por un lado van a funcionar los ovarios y por otro el útero, y son ciclos distintos pero que normalmente están interconectados. El ciclo femenino habitualmente tiene 28 días. Esto quiere decir que los 5 primeros días, esto es lo habitual, luego hay variaciones entre mujeres. Lo habitual es que tengamos la menstruación del día 1 al 5 del ciclo. Hay mujeres que les dura 3 días, otras que les dura 4, otras 5, otras 7, pero lo habitual es que sean los 5 primeros días, que ovulemos el día 14 y que dure 28 días y volvamos a empezar. Entonces se dice que las mujeres, nuestra anatomía es cíclica, porque va a haber un proceso hormonal, cambios hormonales que van a regular todo este ciclo. Cuando a medida que avanzamos en edad, los ciclos se vuelven más cortitos, que luego esto lo veremos en la fase del climaterio, porque ya nuestra primera fase del ciclo, que ahora os lo voy a contar, es más cortita. Por eso ya no a lo mejor ya no duran 28 días y duran 24, 26, es bastante habitual. Vale, por norma general se ovula el día 14, esto cuando tenemos ciclos totalmente regulares. Esto es muy interesante porque hay un método anticonceptivo o un método para quedarse embarazada, o sea, funcionan de las dos maneras, que se llama el método del calendario. Obviamente es un método natural, no es farmacológico y tiene un riesgo de fallo que no es muy alto, pero sí que es relativamente, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la edad joven, que tenéis la fertilidad mucho más alta. Esto quiere decir que los días fértiles del ciclo serían desde el día 11 hasta el 21, o sea, incluye más o menos 10 días, porque ovulamos justo el día 14 y los espermatozoides pueden estar en el útero o en la trompa hasta 72 horas después de las relaciones sexuales. Entonces hay que cubrir esos días de fertilidad y por eso no se recomienda tener relaciones los días centrales del ciclo, ¿vale? Se recomiendan este método, ¿vale? Que ya os digo que para vosotros no sería el indicado, a lo mejor más mayores que la fertilidad ha bajado sí, para vosotros un método farmacológico sería más interesante, pero este método es interesante sobre todo que vosotras os valoréis el ciclo, cómo está vuestro flujo, porque eso también nos da mucha información a las mujeres del día que ovulamos. Cuando hay un cambio en el flujo, pasa de ser o más acuoso a más sólido, es el día que estamos ovulando. Entonces también nos da información sobre si es el día 14, el día 12, etcétera.
Vale, entonces nuestro ciclo se regula por acción hormonal. Hay 4 hormonas principalmente que están ahí que regulan nuestro ciclo y son hormonas que tienen un componente muy complejo. Os las voy a contar. Veis que se ve pequeñito porque se ven muchas cosas, pero os lo explico todo. La FSH y la LH, veis que están ahí, y luego el estrógeno y la progesterona. Entonces, hay 2 hormonas que están en la hipófisis, que es una estructura que está en el cerebro, y hay 2 hormonas, que son el estrógeno y la progesterona, que están en los ovarios. Y funcionan de manera sincronizada habitualmente, si funcionan bien. Veis que en la primera parte de la diapositiva viene que del día 1 al día 14 pone que es la fase folicular. ¿Esto qué quiere decir? Que es la fase donde nuestro ovario está produciendo los folículos. Ahora os voy a enseñar una foto para poder desarrollar lo que finalmente va a ser el óvulo, que es el gameto sexual femenino por excelencia. Entonces, el día 14 es el día que se ovula y luego pasemos a la fase lútea. La fase lútea es el óvulo, ya pasa a las trompas de falopio. Las trompas, o sea, el óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide o por 2, a veces se fecunda por varios, pero lo general es que sea por 1 y entonces ya pues se puede producir la gestación o no. La fase folicular, normalmente las hormonas que están relacionadas son la hormona, el estrógeno. ¿Habéis oído hablar de esta hormona, el estrógeno? Es la hormona por excelencia femenina. No es porque los hombres, nosotros tenemos hormonas tanto femeninas como masculinas, los 2 sexos, pero es verdad que en distintas proporciones. También las mujeres tenemos testosterona. Eso es lo que hace que se produzca, por ejemplo, el vello que tenemos es habitual, pero está en diferentes concentraciones. Entonces, el estrógeno es una hormona que en la primera fase, en la fase que vamos a ovular, está muy alta. El estrógeno es una hormona que nos da mucha vitalidad a las mujeres, nos da como al final nuestro cuerpo está esperando a pues ser fecundado, para ser madres o tener un bebé, ¿no? Anatómicamente estamos preparadas para eso, entonces nos da mucha vitalidad. Por eso las primeras fases del ciclo solemos tener, pues no tenemos tanta sintomatología, ¿verdad? Nos encontramos mejor, tenemos más energía, nos encontramos menos hinchadas, no tan inflamadas. Entonces el estrógeno está muy alto en la primera fase del ciclo y en la segunda está bajito. El LH, veis que se produce un pico en el momento de la ovulación, porque es la hormona que de repente, de manera pulsátil, sale y se produce la salida del óvulo, del ovario. Se rompe el ovario y sale el óvulo. Por eso a las mujeres, el momento que estamos ovulando, hay algunas mujeres que les duele el abdomen. Eso es por la salida del óvulo. Y luego la progesterona, veis que es la línea morada que está muy alta en la segunda fase del ciclo. La progesterona es una hormona que a las mujeres nos produce pues una cierta inflamación y en cantidades muy altas pues podemos tener un síndrome premenstrual pues muy acusado. Por eso nos molestan las mamas, nos molesta el abdomen, porque nos produce esa inflamación o esa relajación de tejidos que necesita el cuerpo para poder pues engendrar, o sea, todo está destinado como para engendrar un bebé si es que se produce. Vale, este es nuestro ovario. Entonces veis que aquí arriba tenemos los ovocitos. Los ovocitos son las células, los gametos que se van a desarrollar gracias a estas hormonas, gracias sobre todo a los estrógenos, y uno de ellos, el más desarrollado, se va a convertir en óvulos. Las mujeres nacemos con una serie de ovocitos determinados. O sea, esto es en el momento de la embriología, embriológico, o sea, ya nacemos con ellos. Y en el momento que ya, pues en cada ciclo se va gastando 1 o dos ovocitos y en el momento que se gastan pues se nos produce la menopausia. Veis que el ovocito secundario ha salido del ovario y es el que posteriormente se convertirá en óvulo si es fecundado. Vale. Por otro lado, nuestro útero, hemos dicho que esto está en los ovarios, nuestro útero va funcionando de la misma manera. Nuestro útero, gracias a la acción hormonal, se va como proliferando con una serie de arterias que se llaman las arterias espirales, veis que tienen esa forma, y en el momento se está preparando, es como un nido que se prepara para, si se fecunda el óvulo, para albergar el embrión, lo que será el futuro bebé, y si por acción hormonal el cuerpo se da cuenta de que no ha sido fecundado, pues entonces se produce una deprivación y se produce la menstruación. Por lo tanto, el ciclo, ¿podemos pasar?
¿Veis aquí otra vez? El día 1, que es el día de la regla, siempre se cuenta en el ciclo el día 1, el primer día de regla, sube, 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 y en la fase lútea, que es la fase final, ya está muy desarrollado, y el día 28, si no hay fecundación, se produce una desprivación hormonal y entonces se produce la menstruación. Por lo que está todo combinado. Por un lado está el ciclo ovárico, que se produce en nuestros ovocitos, se preparan las células sexuales, y por otro lado está el ciclo uterino. Por eso, a algunos anticonceptivos, que eso es un motivo de consulta muy habitual en las mujeres, de estoy tomando el anticonceptivo pero sigo teniendo la regla, ¿verdad? Eso es porque el ciclo ovárico y el ciclo uterino, aunque vayan armonizados, son componentes distintos. Entonces, normalmente los anticonceptivos lo que impiden es el pico de LH, no todos funcionan igual, pero impiden ese pico de LH, entonces no se desarrolla, o sea, no se expulsa a la trompa de falopio ese ovocito que posteriormente puede ser un óvulo. Pero nuestro cuerpo entiende que se está preparando y por eso seguimos teniendo la regla. Hay una deprivación hormonal y, o sea, que el ciclo uterino funciona de manera distinta al ciclo ovárico, y lo que cortan algunos anticonceptivos es el ciclo ovárico, ¿vale? ¿Lo habéis entendido esto, este concepto? Vale, entonces aquí están las acciones hormonales y luego aquí veis que se ve la temperatura corporal, porque otro método anticonceptivo natural es el de la temperatura. Normalmente las mujeres cuando ovulamos se sube la temperatura a 1 grado, ¿veis que pone 36 y 37? Lo que pasa es que para que este método funcione correctamente deberíamos tomarnos la temperatura durante al menos 6 meses, se dice, todos los días a la misma hora, ¿vale? Entonces, bueno, estos métodos naturales que yo os cuento, la plática no es de métodos anticonceptivos, pero que yo os cuento, los podéis luego checar en internet un poquito mejor para, si os parecen interesantes, pues hacerlos correctamente, ¿vale? Porque sí que es verdad que como no son farmacológicos, el índice de PER, que es el índice de fallo, es mucho más elevado, ¿vale? Bueno, vamos a esta segunda parte de la plática, que son las etapas del desarrollo que tenemos las mujeres. ¿Qué pensáis que es la menarquia? A ver. Efectivamente, la menarquia es la primera regla. Entonces, normalmente el rango de fisiológico es entre los 10 y los 14 años. Es un rango muy alto. Por eso hay mujeres que les baja muy pronto y otras que les baja muy tarde. Normalmente esta menarquia o esta primera regla es anovulatoria. Esto quiere decir que fisiológicamente el cuerpo como que entiende que una niña de 13 años no está preparada para gestar, entonces no engendra pues esos ovocitos, su ovario aún no engendra esos ovocitos. Luego, por otro lado, está la gestación, que no me voy a detener en la plática sobre ella, pero contaros que la capacidad reproductiva de la mujer normalmente es de los 15 años hasta los 45, siendo máxima, o sea, teniendo una fertilidad muy alta de los 20 a los 30, ¿vale? Que estáis vosotras ahí, sobre todo los 20 a los 25, que yo creo que más o menos estáis en ese rango de edad. Y luego, la fase final de las etapas de la mujer son la menopausia y el climaterio, que ahora vamos a detenernos en ellas, que bueno, pues también es un rango de edades bastante alto. Vale. A ver, ¿pensáis que climaterio y menopausia es lo mismo? ¿Sí? Vale, pues no es lo mismo. ¿Qué pensáis que es? A ver, ¿qué diferencias hay? Las que somos más mayores. Vale, bueno, lo digo yo, venga, da vergüenza. El climaterio es la fase final de nuestro ciclo reproductivo y la menopausia es la última regla. Igual que la menarquia es la primera regla, la menopausia es la última. ¿Cuándo se considera que una mujer está en menopausia? Cuando lleva 12 meses sin regla. O sea, no desde que de repente hay 2 ciclos que no nos ha bajado la regla, pues no se considera aún la menopausia. El rango del climaterio es muy grande, la horquilla. Es igual de normal, se considera normal desde los 45 a los 55 años. Entonces, igual de normal es que empecemos con desarreglos a los 45 años que a los 55. Lo habitual, pues si estos son 10 años, pues que la menopausia, ese cese de última regla, se produzca en medio. Por eso se pone que la media, según la Sociedad Española, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, sea de 48 más 3 años. O sea, lo habitual es que sea 50-50.
51, pero es igual de normal también a los 45. Normalmente, antes de producir esta menopausia, las mujeres ya tenemos cambios en nuestro cuerpo, más o menos desde los 38 años, 37, 38, se van desarrollando cambios en nuestro cuerpo, que ahora hablaremos un poquito de ellos, que ya nos van diciendo que vamos a empezar pues con esa fase final que es el climaterio. Me gusta siempre poner la etimología porque es interesante. El de climaterio es escalón en griego, o sea que es bonito porque es un cambio, ¿no?, en nuestro ciclo reproductivo. Las mujeres cambiamos de fase. Y bueno, pues la clínica es muy variable. Los ciclos son más cortos, esta fase folicular, nuestros ovocitos están como más inmaduros, entonces esta fase que duraba del 1 al 14, ¿verdad? Del 1 al 14 del ciclo es más cortita, suele durar a lo mejor 10 días, es variable y por eso nos suele bajar la regla al principio, antes de llegar a la menopausia, nos baja la regla antes. Nuestros ciclos son más cortitos, son entre 24, 26 días, incluso 20. Por eso también es otro motivo de consulta de las mujeres en torno a los 40 años que digan me ha bajado la regla 2 veces este mes. Eso es muy habitual, ¿no?, que vengan a las consultas y nos pregunten. Entra dentro de la normalidad porque nuestra fase folicular, esta primera fase del ciclo, se ha puesto más cortita. Los ciclos a veces son anovulatorios, por eso las mujeres que intentan conseguir gestación a partir de los 40 les cuesta más, porque hay algunos ciclos que no se ovula, nuestra fertilidad está disminuida, incluso no hay producción de progesterona, de esta hormona que está en el ciclo, y esto hace que se produzca hipermenorrea. La hipermenorrea es un sangrado abundante. Otro motivo de consulta también frecuente en esta fase es: he sangrado mucho, llevo 2 meses sin regla y de repente he sangrado mucho. Pues es totalmente normal porque no se produce progesterona en todos los ciclos. Y luego, sintomatología también de consulta habitual en esta fase a partir de 40, pues insomnio, mayor riesgo de incontinencia urinaria porque el piso pélvico lo tenemos más debilitado, inestabilidad vasomotora, que eso tiene que ver con los sofocos, a veces nos despierta pues esa sensación de calor y esto entra dentro de lo normal. Y hay mayor frecuencia de trastornos psicosomáticos. Esto es de enfermedades que tienen que ver con la salud mental. No se sabe muy bien, según las teorías de género, si estos trastornos, por ejemplo la depresión, la ansiedad, se produce por la menopausia exclusivamente o porque también estamos en una fase de la vida donde pues desarrollamos pues el cuidado de las personas mayores, el síndrome del nido vacío, que los hijos se van de casa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo junto hace que haya mayor frecuencia de trastornos psicosomáticos en la mujer. Y otra de las cosas que también es un motivo de consulta bastante frecuente en las consultas es que baja la libido porque hay menor lubricación vaginal. Entonces esto hace pues que las relaciones sexuales puedan ser dolorosas. Es muy habitual que las mujeres de más de 40 digan pues me molesta mucho en las relaciones, ¿no? Y tenemos más riesgo las mujeres de osteoporosis, de fractura ósea, porque los estrógenos es una fase que tiene menos componente estrogénico, nos protegen mucho pues tanto de osteoporosis como de problemas cardiorrespiratorios. Los cuidados del climaterio, pues que el ejercicio físico no tenga mucho impacto en el suelo pélvico, ¿vale? Solo tenéis que tener en cuenta, ahora sois jóvenes y bueno, pues el suelo pélvico es una parte de la anatomía que nos da más igual, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta porque se ha puesto muy de moda ejercicios o actividades físicas que tienen mucho impacto, como pueda ser correr o la bicicleta o todo lo que tenga que ver con los saltos, ¿no? Pues el body pan, no sé cómo se llama aquí en México, pero bueno, este tipo de cosas. Entonces, cuando ya os queréis cuidar un poquito más el suelo pélvico en las mujeres, nos interesa más ejercicio físico que tiene que ver con las pesas, ¿vale? Con el suelo pélvico lo podemos ejercitar, pero que toda nuestra actividad física no solamente sea eso, ¿vale? Tenga que ver más con la masa muscular. Luego, la alimentación sí que tiene que tener lo que se llaman fitoestrógenos, que sobre todo son las legumbres, las semillas de lino, ya lo habéis oído esto, ¿verdad? La soja, esto en la época del climaterio, que hay un aporte de vitamina C y D. Hay muchas mujeres que les hacemos analítica para ver cómo están de la vitamina D y se suplementa. Ahora en España se está suplementando mucho a las mujeres porque la dieta tiene que ver con el pescado y es muy carente en vitamina D. Y luego para esta atrofia urogenital se recomiendan lubricantes con base de agua, ¿vale? Que no sea con base de aceites, sino con base de agua, que hay como en el mercado de 2 tipos. Y bueno, pues que evitemos en lo posible el alcohol y el tabaco, que sí, parece que el tabaco tiene mucho que ver con estos síntomas vasomotores. Vale. Bueno, vamos a pasar a la fase de sexualidad porque veo que la fase del climaterio pues
Nos ha producido mucho interés. Vale, pues vamos a hablar de sexualidad, que esto os va a gustar más. Entonces, para vosotros, ¿qué es la sexualidad? Venga, ahora los chicos ya también podéis interferir. A ver. Decirme. ¿Nadie me dice nada de la sexualidad? ¡Ostras! A ver, venga, por aquí. Sexualidad. Cuando oís la palabra sexualidad, ¿qué os llega a la mente directamente? Venga, sin pena. Es que no sé cómo decirlo. ¡Ay, madre! No sé cómo decirlo. Aquí. Bueno, pues ya está, ya lo digo yo. La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con muchas cosas, ¿vale? No solamente siempre pensamos en el sexo como algo coitocentrista, o sea, como una vagina y un pene unidos, ¿no? Metidos uno dentro del otro, pero no es eso solamente, ¿vale? Es un aspecto central de toda la vida del ser humano, se desarrolla desde que somos niños y está presente a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la sexualidad es el sexo, no solo entendido como un acto penetrativo, sino con toda nuestra manera de relacionarnos. Tiene que ver con las identidades, lo que consideramos ser hombre o ser mujer, que en la plática de género os hablé de esto, ¿verdad? Y las orientaciones, lo que nos gusta a nivel sexual, si nos gustan los hombres, si nos gustan las mujeres, esas son las orientaciones sexuales. Tiene que ver con el erotismo, el cómo nos relacionamos sexualmente, con el placer, con la intimidad y con la reproducción. O sea, que fijaros todos los componentes que incluye la sexualidad humana, no solamente la penetración, que es un poco lo que siempre vamos, en nuestra sociedad siempre nos lleva ahí, ¿verdad? Entonces, las funciones que tiene la sexualidad, según la OMS, son muchas. Primero, es una función emocional, porque todos somos seres sexuados. Es una función comunicativa, es una función erótica y también es una función reproductiva. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Queréis añadir algo más? Vale, los primeros autores que estudiaron la sexualidad fueron estos dos, Master y Johnson. ¿Habéis oído hablar de ellos? Vale, pues en clínica siempre se estudian los primeros. Es verdad que las teorías de sexualidad ahora han avanzado mucho, son mucho más holísticas, pero son muy interesantes para entender la respuesta sexual humana, porque ellos estudiaron la sexualidad desde un punto de vista biológico. Vale, ¿y qué veis aquí en las gráficas? ¿Veis que son iguales o son distintas? Son distintas, son distintas. Entonces ellos establecen que hay 4 fases de respuesta sexual humana a nivel biológico. La primera es la excitación, la segunda es la meseta, la tercera es el orgasmo y la cuarta es la resolución. Entonces ahora vamos a ver una por una, ¿vale? Pero quedaros con las fotos, si no luego volvemos a ellas. Vale, la excitación es la primera fase de la respuesta sexual humana. Esta fase se puede producir en cualquier momento. De hecho, nos podemos excitar, no tenemos que estar en un acto íntimo, sino nos podemos excitar en cualquier momento. Esto se ha puesto verde porque como hablamos de la sexualidad... Cosa más rara. Esto es porque yo le he tocado aquí. Vale, pues en el hombre en la excitación el pene se agranda, se endurece, se erecta. Y en las mujeres la vagina se lubrica. La vulva se dilata. Esto es lo que se llama la tumefacción en medicina, ¿vale? Entonces, en la excitación, si nos vamos a la esquema de detrás, no hay que más se ve. Vale, la excitación, ¿veis que tiene una curva distinta o es igual? ¿Es similar? El principio es igual. Es distinta, ¿verdad? En la respuesta masculina es mucho más abrupta la excitación y en la fase femenina es mucho más larga, ¿no? Y como más diluida, más lenta. Vale, volvemos a la fase de meseta. Vale, la fase de meseta es una fase que en mujeres es más larga. Es la fase donde si la estimulación desaparece, tanto para hombres como para mujeres, no se va a llegar al orgasmo. Y si sigue la estimulación,
pues se va a llegar al orgasmo. La vagina normalmente segrega lubricante en esta fase. Si no segrega lubricante, porque ahora vamos a ver otro componente que es muy interesante en los seres humanos, si no segrega lubricante produce dolor, las relaciones sexuales. Y el útero, en el caso de las mujeres, porque esta charla está enfocada para las mujeres, se desplaza hacia arriba. Acordaros de que hemos dicho que la vagina mide 8 centímetros y que puede llegar a medir 14. Pues se desplaza hacia arriba para elongar la vagina. Los labios menores se engrosan también, se hacen más gorditos. Vamos a volver a la gráfica. Vale, ¿la fase de meseta es igual o es distinta? Es distinta también, ¿no? Vale, volvemos. Vamos a la siguiente fase, el orgasmo. El orgasmo son las contracciones de los órganos sexuales, ¿vale? En el caso de las mujeres, del útero y de la vagina. Ya hemos hablado de nuestros órganos sexuales internos. Se produce en el hombre y en la mujer una hormona que es muy interesante, que se llama la oxitocina. ¿Habíais oído hablar de ella? ¿No? Pues es una hormona que se le llama en medicina la hormona del amor. Fíjate qué bonito, ¿no? Porque aparece en determinados momentos de nuestra vida, en las relaciones sexuales aparece, cuando nos dan un beso, o sea, todo lo que es el proceso de sexualidad, ¿verdad? Cuando tenemos caricias, cuando recibimos un abrazo de un ser querido, y también, por ejemplo, en el día del parto también aparece para las mujeres, es la hormona del amor. Entonces nos hace sentirnos con mucho bienestar. En la lactancia también aparece en determinados momentos de nuestra vida femenina. También en los hombres aparece la oxitocina. Entonces, durante el orgasmo se genera un pico muy fuerte de oxitocina, por eso es una parte muy placentera, ¿no?, del encuentro sexual, o es la más placentera, no tiene por qué ser la más, pero como se genera en gran cantidad esta hormona, es una parte muy placentera. En el caso de los hombres, el orgasmo coincide con la eyaculación. ¿Y pensáis que las mujeres eyaculamos o no? Sí, vale. No siempre se produce una eyaculación femenina, pero sí que parece que tiene relación con el punto G. ¿Sabéis dónde está el punto G de las mujeres? ¿Vale? Nos lo he mostrado antes en el esquema sagital, pero está en la cara anterior de la vagina. O sea, acordaros que estaba la vejiga, el útero y la vagina, que hacía estos 45 grados, pues estaría en la cara anterior. Entonces, si se estimula, lo podéis tocar con los dedos, si se estimula se supone que se produce placer, ¿vale? Lo único que, bueno, es una estructura anatómica que, como hay que explorarla por dentro, pues es más difícil de encontrar. Y luego, por otro lado, vamos a ver otra vez la gráfica de la respuesta sexual humana. Vale, ¿qué veis ahí en el orgasmo? El orgasmo es igual para hombres y para mujeres, pero ¿qué diferencia hay? La última fase, la fase de resolución. ¿Veis que la fase de resolución en los hombres es más abrupta y la fase de las mujeres también, perdón, pero ahí aparece una siguiente fase que se llama el periodo refractario? Vamos a hablar de ella. La mujer no hay periodo refractario. Eso quiere decir que si se continúa con la estimulación se puede producir otro orgasmo y no pasaríamos otra vez por todas las fases. Por eso aparece en la respuesta sexual femenina pues 2 piquitos, ¿verdad? 2, 3, los que sean. Un motivo de consulta de las mujeres es: ¿puedo tener varios orgasmos en un encuentro sexual? Es totalmente normal. También es totalmente normal no tenerlos y tener un pequeño periodo refractario, pero lo habitual es que la mujer no tenga periodo refractario y en el hombre sí. Es el tiempo que hay desde el orgasmo hasta una nueva excitación. Entonces, bueno, pues veis que hay diferencias entre hombres y mujeres en la respuesta sexual humana. ¿Qué componentes pensáis que aquí faltan en esta teoría? Porque es una teoría del 1950 y algo, o sea, faltan cosas. ¿Qué pensáis que falta? Una cosa muy interesante. A ver. Venga, decirme. Que no me decís nada. Vale, pues es el deseo, ¿vale? El deseo es genuinamente humano, o sea, es característico de los seres humanos. Los animales no tienen esta fase. La introduce Kaplan en el 76 y además las teorías del deseo son muy interesantes porque permiten el trabajo con las parejas. Normalmente en trabajo de parejas, en sexología, se trabaja con el deseo. El deseo tiene un plano cognitivo, es exclusivamente de nuestra cabeza, ¿no? Ya que se produce en nuestros pensamientos, en recuerdos, en imágenes, en conversaciones, o sea, todo eso genera deseo y sería la fase previa a
toda la respuesta sexual humana, sobre todo a la excitación, ¿verdad? Cuando tenemos un deseo muy alto, pues la excitación va más rápido, ¿no? Todo va como muy rápido. Entonces, las conclusiones de la sexualidad, podríamos decir que existen diferencias entre hombres y mujeres, diferencias biológicas. Esto hace que es difícil que se produzca un orgasmo simultáneo, a no ser que la pareja desarrolle una alta combinación de respuesta sexual. Cuando conoces a tu pareja, normalmente esta combinación es muchísimo más fluida. Entonces, ¿qué es importante aquí para coordinarnos bien? Pues estos dos componentes que tenemos abajo, el diálogo y el consentimiento, ¿vale? Ahora en el siglo XX, en todas las teorías sexológicas se habla mucho del consentimiento, de lo que nos gusta, de lo que queremos, de que lo hablemos antes, los hombres y las mujeres, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Vale, yo os invito sobre todo a que estudiéis, a ver, esto es una plática que tiene que ver con la medicina, pero en redes sociales hay muchas páginas que además son muy interesantes sobre profesionales, gente que divulga sobre sexualidad. Además, vosotros sois una generación de redes y bueno, pues os he puesto aquí algunas que me parecen interesantes, pero podéis buscar un montón. De México he visto que había también muchísimas. Estos son Instagram, ¿vale? Pues la página de Bloom habla mucho de sexualidad femenina y de cuidados femeninos del cuerpo. Noemi Casquez es otra periodista que es una divulgadora sexual, ha escrito mucho sobre sexualidad femenina. Luego está pues páginas que tienen que ver pues con las escuelas de educación sexual, también por ejemplo Diversexual, también todo tipo de juguetes sexuales, para que veáis toda la variación que hay en un encuentro sexual para que sea más divertido para las dos partes. Y luego, pues nada, soberanía menstrual, hay muchas páginas, ¿vale? Entonces, os invito a que busquéis estas páginas y que, bueno, pues que las veáis, que veáis los vídeos de la gente que divulga sobre sexualidad femenina o sexualidad humana. Vale, y por último os voy a contar los cuidados femeninos. Entonces, en la página de Bloomer, esta que hemos puesto al principio, hay una frase que me gusta mucho que pone: somos capaces de estar 30 minutos con una mascarilla en el cabello, pero no cuidamos nuestra vulva, las mujeres. Pues no tenemos ni idea de cómo se cuida muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, os voy a dar aquí alguna serie de cuidados generales, pero podéis seguir indagando en internet porque además en estas páginas vienen un montón de vídeos pequeñitos de cuidados de vulva, del periné, todo eso. Vale, lo primero, conocer nuestra anatomía, ¿vale? Entonces, el ejercicio del espejo es muy importante y muy interesante. Que lavemos los labios mayores con agua, no hace falta que los lavemos con jabón. Si los lavamos con jabón, que sea un jabón de pH neutro. No es necesario lavar los genitales por dentro, lavar la vagina por dentro. Ya tiene su propia flora que hace que se proteja de las infecciones. Que siempre nos limpiemos de delante hacia detrás, porque si no, esto se lo enseñamos mucho a los niños en la educación para la salud, porque si no los gérmenes del ano, esto también para los hombres, los gérmenes del ano pues pueden ir hacia la zona genital de delante, anterior. Si lo hacemos al revés, se arrastran las bacterias del ano a la uretra. Si realizas sexo anal, cambia el preservativo del ano a la vagina, ¿vale? Esto es importante, ya que estáis aquí chicos y chicas, es muy importante porque igual los gérmenes que tiene el ano podrían colonizar en la vagina, entonces hay que cambiar siempre el preservativo. Si realizáis sexo anal, es interesante también los lubricantes con base de agua, ¿vale? Que haya lubricación, porque es un esfínter que no lubrica como la vagina, no tiene esas glándulas lubricantes. A ver, mira, se ha puesto blanco. Si las mujeres usamos ropa interior, lo interesante es que sea de algodón. Si usamos tangas o licra, mejor puntualmente, ¿vale? Que los tangas se usan mucho, es una ropa interior bonita, pero lo usemos de manera puntual. Habitualmente usemos ropa interior de algodón porque transpira mejor y nos previene de las infecciones. Igual que los salvaslip, las mujeres a veces tendemos, es un motivo de consulta, a usar mucho el salvaslip, no sé si se llama así aquí en México, pero bueno, que lo usamos mucho, ¿se llama así, Nora? El salvaslip es como la compresa, pero es más chiquito. ¿No hay? ¿Sí? Chiquitito. Sí, bueno, que dicen diarios, pero es mejor no usarlos, cambiarnos de braguita frecuentemente. ¿Por qué? Porque esto tiene plástico y genera riesgo de infección. De hecho, lo primero que hacemos en las consultas cuando viene una mujer con infección vaginal o con prurito, con picor, es decirle, quítate el salvaslip. Es mejor que utilicemos braguitas de manera frecuente, ¿vale? De algodón.
Que no aguantemos ropa interior ni mojada ni sudada, ¿vale? Por lo mismo, porque todo lo que tenga que ver con la humedad genera infecciones. Que nos olvidemos de lavados vaginales, de desodorantes dentro de la vagina. Nuestra vagina no necesita absolutamente nada, ¿vale? Y en el climaterio sí que es interesante, a lo mejor sí que necesita por dentro hidratantes vaginales, porque nuestra vagina está más deshidratada, entonces se utilizan en forma de cremas o de óvulos, que en las farmacias están. Pues a veces las mujeres vienen, tengo mucha sequedad, entonces que no es lo mismo el lubricante que el hidratante. El lubricante que a veces se emplea de manera como así conjunta y no. El lubricante es para las relaciones sexuales principalmente, para introducir algo dentro de nuestra vagina o dentro de nuestro recto, nuestro ano. Pero el hidratante es para hidratar, como nuestra piel, ¿no? Hidratamos con crema, pues igual hay hidratantes específicos para nuestra vagina. Vale, y ahora voy a pasar como último a la copa. ¿La copa menstrual la conocéis las chicas? Sí, esta generación ya la usa casi todo el mundo. ¿La usáis o no? ¿No? ¿Porque os parece difícil? Sí, porque tiene que ver con esto de la autoexploración, ¿vale? Entonces yo recomiendo que compréis una copa y ensayo y error, que la uséis, porque la copa, las mujeres que utilizan la copa se exploran todos los meses, entonces conocen perfectamente sus genitales, conocen cuando hay alguna variación y cuando hay motivos de consulta. Por ejemplo, pues esto que os decía del cuello, de me está molestando el cuello del útero, pues entonces se realiza un frotis y vemos a ver si hay alguna infección. Entonces, ¿qué es la copa? Pues es lo mismo, en realidad tiene la misma finalidad que un Tampax. Se dice que es más ecológico, por eso vuestra generación ahora está más concienciada con la copa, porque tiene más conciencia que nosotros con la ecología, ¿no? con el respeto al medio ambiente. Importante de la copa, deciros solamente que entre uso y uso la esterilicéis. ¿Cómo esterilizamos en casa? Igual que los juguetes sexuales, ¿vale? Hay que esterilizarlos. ¿Cómo se esteriliza en casa? A ver. ¿Por aquí? Con el baño María, no sé si se dice así en México. Bueno, el baño María es meter en una cacerola la agua, meter ahí pues lo que quieras esterilizar, todo lo que se introduce dentro de una vagina se tendría que esterilizar en cada uso. Meterlo ahí y luego dejarlo enfriar, ¿vale? Luego no os pongáis la copa directamente, por favor, porque quema mucho, ¿vale? Y luego lavarlo con agua y jabón y ya podemos utilizarlo. Vale, para poner la copa es muy importante que esté bien posicionada. Acordaros del corte sagital y cómo estaba la vagina en relación a nuestro cuello del útero y a nuestro útero, ¿verdad? Que hacía el ángulo de 45 grados. Entonces se recomienda que estemos sentadas, a lo mejor en el váter o así de cuclillas, e introduzcamos la copa, a ver si vuelve para ver el dibujo. Introduzcamos la copa mirando hacia nuestro recto, ¿vale? No hacia arriba, porque si no, no nos la posicionamos bien. Bueno, ahora sí vuelve, vamos a ver cómo se mete la copa dentro de la vagina. Y otra cosa importante de la copa es que la copa tiene a veces un hilito, ¿verdad? Un hilo, que eso no es para tirar. Eso no es para tirar, eso solamente hace de fiador para que con nuestro dedo lleguemos al final de la copa y hagamos vacío, ¿vale? No tiréis del hilo, porque la copa hace vacío con nuestro cuello del útero y si tiramos nos lastimamos. Entonces, lo suyo es que apretemos la copa para quitar el vacío y luego ya recojamos la copa, ¿vale? Ahí, vuelve a ser verde. Bueno. Vale, ¿veis ahí la última foto? Cómo introducir la copa. Lo ideal para ponérosla bien es que lo introduzcáis así, ¿vale? ¿La veis más o menos? La podéis introducir así, pero es más complicado, molesta más. Entonces, lo introducáis así y siempre como dirigiéndola hacia la zona del recto, o sea, como así, ¿vale? Porque si no, veis arriba que fuga. Por eso hay mujeres que la dejan de usar, porque les fuga. ¿Vale? ¿Alguna cosa de la copa? Bueno. En los supermercados he visto aquí en México que también la venden, entonces la podéis comprar y probar. Bueno, y ya por último, el tema del cáncer ginecológico, la prevención.
Principalmente os voy a hablar del cáncer de mama y el cáncer de cervix. El cáncer de mama, lo suyo es que vamos a ver un vídeo de autoexploración mamaria para ver cómo se realiza. Lo suyo es que vosotras con vuestra edad ya os empecéis a explorar las mamas. Hay muchas campañas de prevención en España. Siempre dicen, hay una campaña que se llama Tócate las tetas, que es como, por favor, autoexplórate, conoce tus mamas, para si tienes algún bulto, alguna anomalía, pues vayas a consultar. Y el cáncer de cervix, que vosotras estáis como en la alta prevalencia de cáncer de cervix, os cuento de qué va la cosa. Vale, la prueba de cáncer de cervix que se realiza es la de Papa Nicolau. Habíais oído hablar de ella, la citología vaginal. Con un espéculo, que es este aparato que abre la vagina, que lo utilizamos mucho en ginecología, se toma una muestra de ese cuello del útero que decíamos que tiene muchos cambios en la celularidad. El cuello del útero cambia a lo largo de nuestra vida y el cribado, son las pruebas de detección, normalmente se recomienda de los 25 a los 34 años cada 3 años, ¿vale? Y luego a partir de los 35 años cada 5 años, ¿vale? Ese es el cribado general. También está recomendado la vacuna del papilomavirus, que yo no sé si en México la incluye el Sistema Nacional de Salud o no, lo desconozco, ¿sí? ¿Vosotras la tenéis puesta? ¿Sí? En España igual, también la generación que está en vuestra edad, sí, nuestra generación no, la tenemos que pagar aparte, pero la vuestra sí. Se pone muy pronto, ¿verdad? Se pone en la prepa. Se supone que se pone antes de tener las primeras relaciones sexuales, por eso se suele incluir como a los 13 años. Vale, y yo creo que ya es lo último. Nada, como conclusiones, que conozcáis vuestra anatomía. Sobre todo, cómo funciona nuestro cuerpo para entender mejor cómo funciona. Y además, que cuidemos nuestro cuerpo para tener hábitos saludables. Esto que os decía de la alfabetización en salud. Es la base de nuestra autoestima, cómo le hablamos a nuestro cuerpo y qué cuidados le damos a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues es interesante que conozcamos este tipo de cosas, ¿vale? El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. Gracias a los programas de detección y a los avances en el diagnóstico y tratamiento, cada día es mayor el número de mujeres que viven con el cáncer de mama y lo superan. La autoexploración es una herramienta que la mujer debe utilizar regularmente para conocer sus pechos, con el fin de poder detectar cualquier cambio que se produzca en ellos. Se debe realizar mensualmente, una semana después de la menstruación. Así, los pechos estarán más blandos y evitaremos confusiones con los cambios propios de la mama antes y durante la regla. Si no se tiene la menstruación, se realizará el mismo día cada mes. Consta de 2 fases, una de observación y otra de palpación. Ante un espejo, observaremos los pechos con los brazos tendidos a lo largo del cuerpo. Giraremos de izquierda a derecha, buscando cambios en la forma o el tamaño de las mamas, bultos o zonas enrojecidas, inflamadas o retraídas en el pezón, la mama o la axila, sin olvidar la aparición de secreciones por el pezón o dolor en la zona. Luego, lo repetiremos con los brazos levantados y las manos en la nuca. Por último, y con las manos en la cintura, contraeremos los músculos pectorales para resaltar posibles anomalías. Tras la observación, iniciaremos la fase de palpación. De pie, con el brazo sobre la cintura, dividimos la mama mentalmente como si fueran los radios de una rueda. Se inicia la exploración en la parte superior, continuando con movimientos circulares de arriba a abajo por toda la mama. Posteriormente, se explora la axila. Por último, se aprieta suavemente el pezón en busca de algún tipo de secreción. Después, tumbada sobre una superficie rígida, con el brazo detrás de la nuca, repetimos la exploración, utilizando la mano contraria a la mama explorada. Nunca debemos olvidar palpar la axila. Los síntomas más frecuentes por lo que la mujer acude al especialista son aparición de un nódulo en la mama que previamente no existía, dolor en la mama a la palpación, cambios de tamaño de alguna de las mamas, irregularidades en el contorno, menos movilidad en una de las mamas al levantar los brazos, alteración en la piel como aparición de úlceras o cambios de color, cambios en el pezón como la retracción del mismo o la aparición de un nódulo en la axila. La autoexploración debe formar parte de tu vida sin generar ansiedad. Recuerda que estos síntomas también pueden aparecer asociados a enfermedades benignas.
Si aprecias cualquiera de ellos o algo te preocupa, acude a tu centro de salud. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Ana por habernos dado esta plática tan instructiva y tan importante, sobre todo para las mujeres y también para los hombres, para que sepan todo lo que una mujer tiene que pasar en el proceso y ustedes no pasan casi nada. No sé si alguien tenga alguna duda, me imagino que les va a dar pena, pero si les da pena y tienen duda y no lo quieren decir en público, se pueden acercar con Ana. Ahorita las chicas o los chicos que tengan alguna duda no tienen nada de malo en preguntarle, y los que no quieran preguntar pues ya se pueden retirar a sus actividades. Muchas gracias. ¿Sí no van a preguntar?